Everything that we do exclusive, make sure that it's all inclusive. I was taught make no excuses. As a man, you can't be useless. Man up cause these people ruthless. Down, these thoughts clueless. Lobster Mac, I'm up at Roof Chris. From my tone, you peep the smoothness. In this world, you get the loot. Then your dreams is gonna be lucid. Fool me one time. Alright, Just here in it. Rainy day, mucho tiempo sin hacer un podcast, pero creo que estos podcast gang van a empezar a ser más recurrentes todos los miércoles, sea con invitados o sin invitados, porque definitivamente hay una necesidad por escupir y decir vainas y cómo contar qué está pasando en la vida. Ayer hablaba con un amigo sobre lo difícil que es entender que las personas creativas estamos como en una gimnasia mental todo el tiempo que no nos permite como escupir cosas, y que al mismo tiempo como el estar limitados por la creatividad de que tenemos que hacer esto en las redes o tenemos que vernos así nos mantiene siempre en un espacio que es siempre igual. Y lo curioso detrás de todo eso es que pues eventualmente eso se centra en que las personas tenemos es que crear constantemente. Entonces bueno, nada, este podcast es para darle un saludo a toda la ganga, a los nuevos que han venido, a los que están pasándose a este canal, a todas las personas. Estamos de vuelta en Bogotá, en el dojo, y pues digamos como que lo interesante de todo esto y de dónde viene esta charla del día de hoy, donde les vamos a contar por qué no somos alcohólicos y drogadictos, es que simplemente como hay una vida tradicional que nos han inventado a todo el mundo, sobre todo en Colombia. Creo que las personas nos enfrascan a una vida tradicional súper compleja donde tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro y no hay ninguna otra opción. Es como tú sales del colegio, vas para la universidad, te dedicas a beber, te dedicas a estudiar, después de eso te dedicas a trabajar, haces un poquito más de plata de lo que normalmente haces y terminas yéndote pues a beber los fines de semana. Y creo que lo curioso detrás de todo esto es precisamente entender que hay una necesidad muy compleja en encontrar personas y comunidades que se sientan aburridas detrás de esto. Creo que algo que nos ha pasado mucho con Sensa en los trips, como en el kite trip que acabamos de hacer hace poquito, que nos fuimos a La Guajira a hacer kite trip, o con los viajes en moto, o con los videos, o con simplemente la comunidad de Instagram, es darnos cuenta que hay un montón de personas que legítimamente están completamente aburridas de vivir la vida tradicional. O sea, sí, qué chimba beber y qué chimba, pues, si quieren probar alguna sustancia de vez en cuando bacano, pero qué mamera la vida que se centra únicamente en la fiesta y el desperdicio como mental de la vida. Entonces, algo que nos pasó a nosotros es que a esta comunidad están llegando cada vez más personas que nos dicen o que nos encontramos y nos hablan desde cómo su corazón está cambiando, desde encontrar un patrón y una comunidad que ya no está siempre en lo mismo. O sea, es gente que está saliendo de los rumbeaderos, está saliendo de Bogotá, está conociendo otros sitios, está yendo más lejos de Medellín, de Bucaramanga, de Pereira, de todos estos sitios que son como los tradicionales de la vida, y están llegando a vivir experiencias que los están expandiendo afuera. Y yo creo que pues realmente eso ha sido clave en nuestras vidas, porque como que hay un país que es demasiado inmenso. Estábamos hablando con un OG que está siendo ahora parte del team, se llama Sergio Vargas. Este man viene ya en el podcast pronto. Él ha sido una de las personas que ha construido el camino de la aventura para los colombianos desde cosas muy interesantes como la aventura desde la empresa y desde los grupos de personas realmente organizadas. Este man trabajó con un montón de personas, tiene un glamping que se llama Nido, y digamos que en su proyecto de vida nos hablábamos el otro día sobre cómo en Colombia no conocemos la inmensidad de este país. O sea, no conocemos los páramos que quedan a 20 minutos, no conocemos los mares que tenemos, no conocemos la jungla que tenemos, los espacios donde pues, realmente componen nuestro territorio, y como tampoco entendemos la aventura que implica en estos lugares. Yo siempre hablo que la aventura no es únicamente el viajar, sino entender que cuando uno viaja entiende las culturas y lo que está pasando ahí y se expande. Entonces, por ejemplo, no sé, ahorita venimos de La Guajira, venimos de este kite trip que fue una chimba, nos fuimos con un grupo de Girl Gang, para ahí hicimos estas camisetas de 30 nudos que se llaman nuestra experiencia con Sensa y Bamba, que ya les vamos a contar un poco de eso. Y cuando nos fuimos a este sitio, estas son como niñas y amigas y mujeres que pues están saliendo de estos patrones de comportamiento que están todo el tiempo en la ciudad. O sea, de los mismos planes de viajar a la finca del amigo y emborracharse, o de ir los fines de semana a este rumbeadero y a este. Y las viejas solo dijeron en un punto como, nos mamamos de esta vaina, queremos vivir otras cosas que hay. Y cuando uno va a La Guajira y coge el carro en Uribia
y se va por todo el carro y se da cuenta que Uribia está vuelta mierda completamente porque está llena de basura, tiene muchos problemas de niños que están simplemente en la calle buscando qué hacer, hay un montón de cosas que uno no entiende por qué están pasando, hay peleas, una de las personas que fue al kite con nosotros terminó viendo una pelea de machete y pues realmente esto no es ajeno a la Colombia real que vivimos, casi que lo que hablamos normalmente es que esa Colombia que se ve en esos lugares es más normal que la Colombia que está sentada pues en una sala así. Entonces cuando uno va a esos sitios y entiende por ejemplo cómo funciona llegar de un sitio a otro y cómo funcionan los cambios de por ejemplo de carros para pasar de Uribia, que es como uno de los primeros pueblos de la Alta, pues como que va a la Alta Guajira, una ciudad que va a la Alta de la Guajira, y luego pasar al Cabo de la Vela que queda mucho más arriba. Cuando empieza a entender ese tipo de cosas y esos tránsitos y por ejemplo los carros mochileros que son las burbujas que quedaron desde pues como toda la parte de la bonanza marimbera y el narcotráfico de la zona que ahora simplemente están completamente destartaladas y utilizan para llevar mochileros gringos, alemanes, franceses e incluso colombianos al Cabo de la Vela o a Punta Gallinas, pues uno empieza a entender cómo nuestra sociedad se construye y cuando entiende eso pues como que obligatoriamente se le abre el coco a todo el mundo que esté ahí. Cuando llega a la Guajira y entiende, por ejemplo, todos los procesos que hay en términos de la comunidad guayú como una comunidad que está ahora impulsando el kite. Por ahí está Beto Kite, que es un man de la Guajira, literalmente es un indígena guayú, que el man la está rompiendo por fuera, se acaba de ganar el concurso de Bigger pues en Argentina. Estamos viendo a su hermana Caro, que también Caro es una mujer guayú que está rompiendo con su hermana todos los paradigmas de cómo se comporta la mujer guayú frente a todos estos espacios. Y cuando uno va a vivir a estos sitios, al Cabo de la Vela o a Punta Gallinas, a entender qué está pasando allá, pues obligatoriamente como que la aventura lo expande a uno. Y creo que en Colombia hay una dificultad muy grande y nos pasó a nosotros, pues dentro de nuestra gang. Sensa empezó con una gang de amigos que pues es lo que realmente somos una comunidad que simplemente ha ido creciendo, pero digamos es una comunidad que empezamos a buscar otras cosas aparte. Entonces empezamos con viajecitos a los páramos, empezamos con viajecitos cerca como al desierto de la Tatacoa, o empezamos a ir a, no sé, al rafting que quedaba cerca por Villeta y diferentes cosas así, y lo que nos dimos cuenta es que había un potencial gigante para entender el mundo desde ahí. Por ejemplo, ahorita este proyecto que estamos haciendo con Bamba Travel y Sensa, este es un amigo mío que es de mis mejores amigos, se llama Tomás Pinzón, Tommy Guns, y este man y yo realmente lo que hemos hecho toda la vida desde que nos conocemos es compartir experiencias completamente únicas. Y digamos que detrás de esto hemos entendido que la importancia no es solo laboral y empresarial de literalmente venir a crear cosas para Colombia, sino entender que pues hay que vivir una vida completamente distinta a la que nos han obligado a vivir. Entonces yo legítimamente digo por mi historia de vida y por las cosas que han pasado durante tanto tiempo que yo debí haber sido alcohólico, como que yo crecí en una vida y una familia donde yo simplemente tenía como acceso a muchos permisos, tenía acceso a como una vida muy tranquila, no tenía que hacer mucho y simplemente pues hubiera podido escoger dedicarme al trago y a beber y simplemente hacer como cosas tradicionales, como vivir en la Bogotá tradicional, a pensar bajo los mismos preceptos, a entender el mundo únicamente desde mi burbuja. Y lo que han hecho estas amistades con Tommy o la crew de Sensa de diferentes personas es entender que nosotros como jóvenes estamos en la responsabilidad de crear, porque somos nosotros los que estamos brindándonos las oportunidades a las personas para salir de todos estos ciclos que estamos viviendo. Entonces, como que yo creo que todo el mundo ha pensado en negocios de bares o de vender vapos o de vender diferentes como eventos y fiestas para las personas, y pues qué chimba, pero qué chimba también venderle a otras personas nuevos modelos de vida. Y creo que con Tommy lo que estamos haciendo ahorita entre Bamba, que es su empresa de turismo, que lo que está haciendo es como viajar un poquito más sostenible y consciente a los lugares y desde una aventura legítima, es llevar a personas que están viviendo esta vida tradicional en muchos sitios de Colombia a que vivan, por ejemplo, la migración de sardinas que viene ahorita en el Pacífico, que por ejemplo yo nunca he ido, o que vayan a La Guajira o que vayan al Baupés a meditar. Y lo que estamos haciendo con Sensa, o cuando yo me di cuenta que Tommy estaba impulsando tanto ese proyecto, yo le dije como Tommy, como yo quiero estar ahí con Sensa y quiero que la crew esté para que las personas puedan vivir una experiencia legítima de estos lugares. Y es porque a nosotros en un montón de sitios nos ven en la aventura como algo que estamos viviendo súper extremo y nos organizan todo, pero realmente la aventura se compone
de muchas otras cosas. O sea, es una experiencia social, es una experiencia culinaria, es una experiencia física, es una experiencia espacial. Y lo que estábamos hablando con Tommy era cómo nos encargamos y cómo desarrollamos proyectos que le permitan a la gente literalmente dejar de ser alcohólica en su vida. Entonces, ¿qué nos pasaba a nosotros? Y es que simplemente las opciones cuando estábamos creciendo eran estas. Y precisamente por nuestros espacios sociopolíticos y todo lo que había pasado en esa época, por ejemplo, mi cucho es completamente loco alrededor de la guerra y la violencia y la guerrilla, y como que lo entiendo porque el man vivió literalmente bombas al lado de su casa y vivió personas que los secuestraron a sus amigos y a sus familiares. Entonces como que el man le parece inconcebible que nos vayamos 5 días a echar pata a un páramo en Boyacá, ¿sí? O sea, el man lo primero que piensa es los van a secuestrar, los van a robar, los van a matar. Y qué locura como nosotros los jóvenes de hoy en día estamos cambiando todos estos preceptos. Creo que también viene mucho desde algo que discutimos mucho, es la necesidad de ser únicos y originales, ¿no? Y eso viene desde qué posteamos en nuestras redes sociales, qué fotos ponemos, con quién hablamos, a qué sitios frecuentamos. Y mucha gente se queja, por ejemplo, de Bogotá o de sus ciudades principales como lugares completamente aburridos que literalmente no tienen ninguna otra opción porque están centrados en lo tradicional. Pues hay bares, hay comida, hay encuentro y hay fiestas en casas. Pero lo que yo le pregunto constantemente a la gente que me dice esto, la gente que me dice, pucha, es que ya estoy mamado de rumbear y estoy mamado de hacer lo mismo toda la vida, es: ¿cuándo has tomado la decisión de salir de ahí? Y es como que cada vez la vida nos vuelve más alcohólicos y más centrados en esos patrones que siempre está, y en lo que nos vemos en la obligación, como estas nuevos jóvenes o estas nuevas empresas que estamos creando, es cómo le brindamos a las personas nuevas oportunidades, ¿no? Hablábamos con Tommy y con otros amigos de lo complejo que es entender también la forma en la que comunicamos y nos decimos las cosas, ¿no? Como si nosotros o ustedes háganlo, métanse a ver su Instagram y miren qué les sale. Los algoritmos de como los celulares y cualquier como red social son súper fuertes porque básicamente lo que hacen es que nos segmentaron también, que nos permiten entender quiénes somos. Entonces casi que si yo cojo el celular de otra persona y lo miro, dependiendo de lo que me salga en su celular, si es un usuario activo o no, pues voy a entender qué está pasando ahí. Y creo que lo que está pasando dentro de nosotros es que hay un montón de vidas vacías que solo nos están encaminando a como el rat race de la vida, de vivir en un colegio, salir a una universidad, entrar a un trabajo, hacer plata, casarnos y morirnos. Y cuando uno entiende y le huye un poco a esto, pues se siente en un punto donde empieza a comprender como el alcance que uno tiene. Entonces hoy en día con Sensa y lo que ha crecido este proyecto y lo que han crecido empresas como Bamba, que ahora estamos como ofreciéndole a estas personas nuevos proyectos, es una forma de decirle como a ese sistema tradicional como fuck you 1200, queremos beber de vez en cuando, queremos drogarnos de vez en cuando, pero queremos también entender nuestro mundo desde cosas mucho más complejas. Y cuando hacemos esto, lo que se empiezan a ver son personas originales y personas en su esencia máxima. Ahorita que nos fuimos a La Guajira, cuadramos un kite trip con personas. La Guajira es un sitio que es una chimba porque en una constante o en una constante de viento, La Guajira tiene 30 nudos garantizados casi todos los días. 30 nudos es como la medida, como la métrica para medir el viento y como la velocidad del viento que está sucediendo. Y pues para las personas que hacen kite o que están aprendiendo o que están en el proceso, pues tener un viento constante es vital, y 30 nudos pues es como la panacea. Entonces obviamente como que todo este viaje lo pensamos como algo de parche y de servicios y de cómo estamos con las personas y cómo les permitimos entender la Guajira desde una Guajira real y cero maquillada y sin cháchara, pero al mismo tiempo a través del deporte y desde los locales que están ahí expandiendo a las personas a través de literalmente enseñar como en su lengua materna, pero también en la lengua colombiana y en el español tradicional. Y cuando llevamos a la gente acá es muy loco porque lo que empieza a pasar es que la gente empieza a cambiar su mindset de vida. Entonces, para echarles cháchara, teníamos una persona que dijo que ella fue a hacer kite, pero fue a entender su vida también. Y entonces yo le preguntaba como, ¿por qué viniste a entender tu vida acá? Pues, o sea, uno puede entender la vida en su casa o tal vez pues en un café, o puede irse a echarse un retirito como
no sé, a Miami, pero entonces ella lo que nos decía es que cuando ella buscaba irse tan lejos de muchas cosas, lo que le permitía entender estos espacios era quién era ella en relación a esos espacios, porque también a uno lo construye en estas ciudades, ¿no? Como que uno lo construye el clima frío y lo construye la lluvia y eso le empieza a generar unos patrones de vida que uno nunca comprende y nunca termina de entender. Pero cuando se sale uno completamente de su zona de confort, está durmiendo en un chinchorro que es como una cama en 3D, porque el chinchorro realmente es como una cama king size, como una hamaca king size, donde uno pues se puede mover para diferentes lados y tiene como diferentes profundidades. Ya desde que uno está haciendo eso, está saliendo de unos preceptos como tradicionales. Desde cuando uno va a la Guajire entiende que se puede bañar solo un minuto en el baño, lo que le permite a uno es valorar como en las ciudades tradicionales nos bañamos más de 5 minutos o más de 10 minutos en una ducha. Y lo que ella nos decía cuando se buscaba esto era que muchas veces se había empezado a perder dentro de lo tradicional de la ciudad. Ella es una persona creativa y dentro de esa creatividad pues simplemente lo que ha pasado es que ha como disminuido esa creatividad, ha disminuido su interés frente a muchas cosas. Y lo que ella iba a buscar en este sitio, más allá de aprender kite, que eso es una locura, como que uno llegue sin saber una habilidad, se encuentre con un wayuu y el wayuu que es un pro, pero que igual habla wayuu Nike y español, le enseña a uno en 5 días a levantarse sobre una tabla, mover una cometa de más de 2 metros y navegar e ir y volver. Lo que empieza a pasar en la cabeza es que, como les decía al comienzo de esto, empezamos a entender y a crear como esos nuevos patrones neuronales que nos componen como humanos, ¿no? Y cuando uno pone en riesgo su vida en diferentes momentos, como, no sé, tragando agua en la Guajira o que lo saquen a uno tardísimo o cogiendo un carro que está completamente desbaratado como para subir hasta el Cabo, todo empieza a maquinear. Y creo que es nuestra responsabilidad como jóvenes hoy en día cuidar mucho los patrones que tenemos en nuestras vidas para no caer precisamente en lo que pues hubiéramos podido todos ser, ¿no? Como una vida improductiva, una vida como alcohólicos, una vida como drogadictos o como personas que simplemente no tienen un propósito. Y no es que no es que no tener un propósito esté mal, sino el no buscar nuestro propósito está mal. Y creo que eso depende mucho de cómo escogemos nosotros vivir. Otra de las personas que fue allá nos contaba que, por ejemplo, tenía 3 días de trabajo y en la medida en que estuvimos allá, obviamente al final así estuvimos a punto de volvernos porque pues la Guajira no es fácil, la Guajira está llena de arena, hay poca agua, la comida es cara y normalmente es difícil como de conseguir lo que uno quiere, entonces como que nos entramos a los mismos ciclos, dormir es un poco extraño, la comodidad no es la misma a la que estamos acostumbrados, pero igual es un espacio donde como las interacciones genuinas y el estilo de vida con las personas, con el medio ambiente, con el agua, con el deporte y las disciplinas empiezan a cambiar como vemos la vida y nos generan como un guayao. Entonces esta persona que fue con nosotros, que era otra de las niñas de la crew, nos decía, pucha, me dan 3 días de trabajo, estoy casi explotada en el trabajo que vivo y realmente no me siento llena. Como pues sí, como que estoy ahí pero no me siento llena y estoy acá y me siento feliz y me siento viviendo mi vida y me siento empujando y como que yo al comienzo solo la miraba con un poco de impotencia de como volvernos alcohólicos o volvernos workaholics en cosas que no estamos disfrutando se vuelve algo que nos consume realmente como generación y como mundo. Y lo que es interesante detrás de todo eso, de esta mujer que igual el día que volvimos llegó a trabajar directamente, es cómo nosotros nos encargamos de moldear lo que estamos viviendo. Y eso se hace a partir de pues, las decisiones que tomemos, las personas con las que compartimos, las comunidades con las que vivimos y sobre todo las experiencias que tomamos. Y creo que ahí es donde realmente la aventura de vivir expande, desde la aventura de crear un negocio, o como Tommy que está creando su agencia de viaje Bamba, o como nosotros que estamos haciendo Sensa, o como Sebas que hizo el podcast sobre cómo se empezó a crear Rema después de estar en esta vida de drogas y alcohol que no le llevó ningún propósito. Y cuando nosotros empezamos a estructurar nuestra vida desde realmente lo que nos quema, pues todo alrededor empieza a cambiar, porque lo que estamos haciendo es abrir información y abrir contenido y abrir camino para que otras personas vengan y se inspiren a crear, y más allá de eso, a que no caigamos siempre en los mismos hábitos.
yo le atribuyo una historia gigante y acabo de meter mi cucharada personal, y es que yo le atribuyo mi historia de vida o a quién soy hoy y al proyecto de Sensa y al todo lo que tengo a que legítimamente, a pesar de que yo tuve todas las comunidades y las comodidades para ser drogadicto y malcriado y absolutamente todo, hubo cosas y patrones que me sirvieron. Desde la música, por ejemplo, yo escuché punk desde muy pequeño y ese punk como que me reformó de otras formas. Iba a conciertos en vez de ir a como a beber, iba a sitios donde hacían graffiti y eso me cambiaba la mente y donde la forma en la que yo entendía el arte y diferentes cosas. Y creo que sin darme cuenta, cuando era pequeño, todos esos estímulos me fueron formando a lo que soy hoy. Como hoy legítimamente yo no puedo trabajar en estos sitios, o legítimamente no puedo beber más de un día. Y no está mal beber solo más de un día, solo está mal no poder seguir viviendo como nosotros legítimamente lo sentimos. Y creo que la enseñanza detrás de todo esto y este podcast que vuelve en este formato donde yo estoy hablando y estoy poniendo como la cámara es: juepucha, estamos mamados de Tundra Beats y estamos mamados de escuchar las mismas canciones en Instagram y estamos mamados de que solo pongan las fotos que hacen felices a otros. Y estamos mamados de las mismas empresas y de los mismos modelos tradicionales de trabajo y del mismo 8 a 5 y de acostarnos sintiéndonos una mierda porque nos ganamos 15 palos, pero de esos 15 palos no podemos disfrutar nada. Y el llamado a esto es a: juepucha, todos podemos ser alcohólicos en el sentido de la metáfora, pero todos podemos ser libres y expandirnos a lo que absolutamente queramos. Entonces eso empieza desde nuestros hábitos, desde cómo construimos y desde cómo vamos. Este es como un mensaje que es para el resto de personas y para todo el mundo. Vivan, creen y no se limiten absolutamente a nada. Vean lo que quieren ver, escuchen lo que quieren escuchar y háganle saber al mundo lo que son sin pensar en nadie más. Ahorita no hay nada que nos haga más orgullosos dentro de la crew de Sensa y dentro de nuestros amigos que crear proyectos. Acabamos de sacar 30 nudos, que es esta experiencia para hacer Kaita La Guajira. Hay 10.000 experiencias más dentro de Sensa y dentro de Bamba que trabajamos de la mano siempre. Sacamos este merch que es una chimba absolutamente y vamos a hacer el public release esta semana. Vamos a hacer el merch drop, vamos a sacar unas cachuchas divinas de Sensa que las vamos a poner y vamos a sacar estas camisetas edición limitada. Van a venir con un premio, una chimba, entonces cop 'em. Y lo único que invitamos a todo el mundo es a que no le tengan miedo a la aventura, porque la aventura de vivir de cualquier forma expande.